Hola, gracias por estar con nosotros. Soy José Higuera López. Estamos muy entusiasmados de contar con la presencia de reconocidos periodistas y escritores como Paula Ramos y Eduardo Porter. Esta charla será moderada por Jesús García, quien trabaja en política, inmigración y asuntos nacionales en el Diario de Nueva York y es copresentador del podcast El Diario Sin Límites para City Limits. Varios de sus reportajes han sido premiados por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas. Tras cubrir el juicio a Juan Guzmán Loera, publicó recientemente el libro El Chapo, Más allá de la duda razonable, para Escribana Books en New York y fue becario del Instituto de las Américas en la Universidad de San Diego y del International Center for Journalists en News Corp The Wall Street Journal. Gracias, Jesús, y te dejo con Paola y Eduardo. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar con ustedes nuevamente, ahora en forma virtual. Ya tuve el privilegio de estar en esta feria en forma física, la primera edición justamente que se organizó en el Instituto Cervantes aquí en la ciudad de Nueva York, donde tuve el privilegio de entrevistar a la escritora Carmen Bullosa, que fue una de las charlas más interesantes que he tenido, digamos, profesionalmente. Fue una charla bastante divertida. Además, hoy, bueno, como bien menciona, tenemos dos grandes personajes, me parece, de la comunidad que cubren eventos de la comunidad latina, que son asuntos básicos para este país, sobre todo porque la comunidad latina está creciendo considerablemente y es muy importante entender cómo está evolucionando y cómo se está posicionando en el poder político, económico y social. Tenemos a Paola Ramos, ella es presentadora y corresponsal de Vice y Vice News y colaboradora de Noticias Telemundo y MSNBC. Fue directora adjunta de medios hispanos para la campaña presidencial de Hillary Clinton en 2016. Fue funcionaria de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama. Estuvo trabajando también en su campaña en la reelección en 2012. Fue también parte del Emerson Collective. Recibió su maestría en políticas públicas en Harvard Kennedy School y su licenciatura en Barnard College en Columbia University. Y ella, bueno, es neoyorquina, vive en Brooklyn. Bueno, ¿tú no eres neoyorquina o eres neoyorquina, Paula? Ahora me considero neoyorquina, que no sé si es un título que he ganado, pero sí, sí lo soy. Es que cualquiera que llegue, que esté en Nueva York, ya es neoyorquino. Ya, yo siempre digo, ya, neoyorquina total. Pues bienvenida y un placer estar contigo. Muchas gracias. Y también está Eduardo Porter. Bueno, antes de continuar, ella escribió un libro que se llama Latinx y bueno, vamos a hablar sobre lo que tiene su libro y varios de los aspectos que vamos a abordar evidentemente tienen que ver con lo que ella ha trabajado, este viaje que ella realizó por todo el país para escribir este libro. Vamos a abordar también. Y bueno, como señalaba, está también Eduardo Porter, quien nació en Phoenix y creció en Estados Unidos, México y Bélgica. Pues bueno, todo un personaje a nivel internacional. Eres un ciudadano del mundo, Eduardo. Sí, he dado un poquito la vuelta. No, es maravilloso ser ciudadanos del mundo, un poco como esta idea de romper todas las barreras, ¿no? Él es reportero de economía del New York Times, de cuyo comité editorial fue miembro de 2007 a 2012 y columnista de 2012 a 2018. Porter comenzó su carrera en el periodismo como reportero de finanzas para las agencias de noticias Notimex en México, fue corresponsal en Tokio, Londres, antes de mudarse a Sao Paulo, en Brasil, en 1996 como editor de la revista de negocios en América Economía. En el 2000 trabajó en The Wall Street Journal, cubriendo el crecimiento de la población hispana en Los Ángeles, y además es autor de Price of Everything, publicado en español como Todo tiene un precio, una exploración de los análisis del costo-beneficio que influyen en el comportamiento de las personas y las instituciones. También vive en Brooklyn. ¿Cómo estás? Gracias. Y bueno, hay otro libro que no se menciona y que bueno, que es importante señalar porque es el más reciente, El precio del racismo. Es justamente que nos permite formar parte de esta dinámica, de este diálogo que vamos a establecer. Pues antes de comenzar, digamos, a entrar, como dirían por ahí, de lleno al asunto, me gustaría que cada uno hablara un poquito de sus libros. Cuéntanos, Paola, brevemente lo que te motivó y cómo es que construiste tu ensayo Latinx. Lo que me motivó fue lo que no vi y lo que no entendí durante todos estos años trabajando en la política, ¿no? En el 2015, el 2016 yo estaba trabajando para la campaña de Hillary Clinton. Supuestamente mi trabajo era conocer a la comunidad latina. Estábamos completamente convencidos de que los latinos
enfrente de un personaje como Donald Trump, independientemente, ¿no?, de sus partidos políticos. Estábamos convencidos, ¿no?, los números también indicaban que los latinos íbamos a salir a votar en unos números astronómicos. Resulta ser que menos del 50% de los latinos salieron a votar en esas elecciones del 2016. Así que en ese momento, ¿no?, en esas elecciones, es lo que impulsó esta idea de quiénes somos los latinos, ¿no? Cuáles eran estos cambios que no había entendido y que no había visto durante tantos años. Y en esta jornada que tomé, a través de este año, empecé a conocernos de otras maneras, ¿no? Empecé a ver nuestras diferencias, tanto generacionales como raciales, económicas, y empecé un poco a redefinir lo que significa ser latino ahora mismo, ¿no?, estos años y en el futuro. Así que simplemente son muchos ensayos, es casi como un documental, ¿no? Distintos estados, distintos personajes, distintas ideas, y es eso, intentar redefinir quiénes somos ahora mismo, en estos años. Gracias. Eduardo, cuéntanos por qué es importante tomar conciencia del racismo y la etnicidad en la economía, como lo explicas en tu libro El precio del racismo. Y también un poco esta parte de cómo tu carrera te llevó justamente a encontrar ese punto, es decir, hay algo aquí que se tiene que decir sobre qué está pasando en la estructura económica y cómo afecta a diversas comunidades. Mira, la respuesta más directa y sencilla es que es necesario reconocer el rol, el poder que tiene el racismo en esta sociedad, y que es algo que la gente prefiere no, en lo que la gente prefiere no pensar. Americanos tienen muchas ganas de pensar que el problema del racismo ha sido resuelto, que fue resuelto en los años 60 con el movimiento de los derechos civiles y con las legislaciones por los derechos civiles. Y en cambio no, me parece que hoy en día, y pues en lo que ocurrió el año pasado después del asesinato de George Floyd nos lo deja muy claro, el racismo es todavía increíblemente importante en el diseño de las políticas públicas, en las actitudes de oficiales de la policía, magistrados, determina en cierto sentido la escasez del estado de bienestar americano. Entonces, lo que a mí me motivó a escribir esto, yo quería escribir un libro sobre por qué una sociedad tan rica como Estados Unidos tiene una sociedad tan pobre, es tan descuidada con las porciones más vulnerables de su población. Y al final, lo que me hizo decir, ajá, tengo que escribir este libro así, fue Donald Trump se lanza la campaña con un discurso abiertamente racista. No sé si te acuerdas de ese primer discurso que hace, en donde dice que vienen los mexicanos violadores y criminales. Y ese discurso le hizo ganar la elección, lo cual me deja absolutamente claro el poder que tiene el tribalismo y el racismo en la política y en todas las instituciones. Entonces me pareció necesario escribir este libro, digamos, para reconocer, mirar a la cara el poder que tiene la hostilidad racial en el diseño de este país. Fíjate que, bueno, Paola, Eduardo mencionan este personaje, Donald Trump, que es como un parteaguas en cuanto a la discusión. No diría en cuanto a la problemática, porque la problemática en Estados Unidos tiene esta problemática de diversidad, el trato a los inmigrantes y el tema del racismo, bueno, no es nuevo, pero Donald Trump se convirtió en un parteaguas. En 2015, justamente este discurso que tú mencionas, Eduardo, yo lo comenté con importantes editores de Wall Street Journal. Yo les dije, no les preocupa, digamos, en esta tendencia que un republicano de este nivel pueda ganar la presidencia. Y lo primero que me dijeron, no va a ganar, el partido lo va a parar. Simple como eso. Y yo les dije, no creo que eso vaya a suceder, porque realmente lo que él está buscando es apostar por este discurso hacia un grupo que realmente cree lo que él que está creyendo. Piensa igual. Entonces, y bueno, después ganó, y cuando les volví a preguntar esto, dijeron, bueno, no sabemos por qué. Bueno, la respuesta está ahí y ustedes están dando base de esa respuesta. Bueno, vamos a dividir este diálogo en 3 partes. Me gustaría hacerlo. Vamos a hablar sobre la diversidad en Estados Unidos y la comunidad latina, el tema de inmigración, y también vamos a hablar sobre el poder político. Me parece que es fundamental entender cómo es que
la reestructuración de la comunidad latina, la economía, el racismo y la diversidad tienen cierta influencia también en el poder político. El poder político y económico es, digamos, al final el que mueve, digamos, la carreta, por así decirlo, del país. Existe todavía la creencia entre políticos y con muchos estudiosos y la referencia de que la comunidad latina es un monolito, es decir, que solo hay una comunidad latina. ¿Deberíamos seguirlo diciendo? ¿Deberíamos empezar a decir que hay comunidades latinas? ¿Ustedes qué opinan? Vamos contigo, Paula. Algo, por fin, yo creo que este ha sido uno de los primeros años en el que me he dado cuenta en la tele, en la radio, en estas discusiones, de que la gente se está dando cuenta que no, o sea, que no tenemos una voz, que somos muy distintos y que la comunidad latina, de estos más de 60 millones que estamos aquí, no solamente son personas como nosotros en esta conversación, sino que por fin se reconoce que hay más de 3 millones de afrolatinos, no cientos de miles de latinos indígenas, somos latinos queer, hablamos inglés, en español, somos progresistas y también conservadores. Y esa es una imagen, ¿no?, que tal vez a nosotros nos parece muy simple, pero es una imagen que durante muchos años no se veía. Yo creo que durante muchos años en este país la imagen del latino era la historia del latino inmigrante, ¿no? Era una imagen que se parecía de una manera. Y yo creo que poco a poco lo que estoy viendo y lo que me doy cuenta, en los reportajes es que la generación joven latina, ¿no?, que los latinos de por sí somos la población más joven del país, ¿no? 6 de cada 10 latinos en este país son millennials o menores. Somos una generación tan joven que la diferencia generacional es enorme, ¿no? Los latinos jóvenes estamos de alguna manera identificándonos con más libertad de lo que lo hacían nuestros padres, ¿no? Yo, como una persona queer, me siento mucho más libre de poder decir que soy gay, tal vez que una persona latina de otra edad. Y eso es una diferencia enorme que yo creo que está cambiando la cultura de este país, ¿no? Poder tener más libertad de identificarnos como queremos, de alzar nuestras voces como queremos, de poder pedir más en este país, al sistema de este país. Así que yo creo que por fin esa diversidad se está viendo. Eduardo. Mira, Paula lo ha dicho todo muy bien. Yo solo añadiría que el mismo concepto de latino es, la verdad, una necesidad burocrática americana más que otra cosa. Los latinos no existen fuera de Estados Unidos. Hay mexicanos y guatemaltecos y tal. Comienzan a existir una vez que cruzan la frontera porque el censo y la organización presupuestaria de la Casa Blanca necesitan una definición para diseñar políticas públicas, para tratar de entender a este grupo de gente en el discurso oficial. Pero es verdad, no hay una comunidad latina. Habla con los cubanos de Miami o los mexicanos de Los Ángeles y estás hablando con gente absolutamente diferente. Y eso pues súmale las diferencias generacionales de las que habla Paola, las diferencias ideológicas. Pero, por ejemplo, la experiencia de un salvadoreño en Los Ángeles, por ejemplo, no se parece en nada a la experiencia de un puertorriqueño en Nueva York. Su latinidad es, pues, en realidad nada más algo que un oficial necesita poner en un documento. Y de hecho, eso genera ciertas situaciones muy chuscas. El censo ha estado durante años y años y años dándole vueltas a cómo poner a los latinos en la forma del censo. ¿Lo pongo como raza? No, si lo pongo como raza, pues no sé qué va a ocurrir. Entonces no lo pongo como raza, lo pongo como etnicidad y les digo, pongan si son de etnicidad latina y luego escriban su raza. Entonces mucha gente va y pone, son latinos y luego en su raza pues ponen otra vez otra raza y luego escriben latino. Genera un montón te das cuenta de un poco de cómo esto es una realidad burocrática más que una realidad sentida, profunda por los distintos latinos en este país. A ver, estamos 3 aquí, personas con orígenes completamente distintos y diversos en cuanto a migración, etcétera, etcétera. Paola, ¿tú por qué te consideras latina? ¿Por Latinx? Yo creo que la historia, sí, o sea, yo creo que la historia del latino la historia del latino en Estados Unidos es la historia del latino en Estados Unidos. Fuera de estas fronteras somos otras comunidades, como bien has dicho, Eduardo, somos personas distintas, nos consideramos, tenemos vidas individuales, pero yo creo que en este país la única unión que tenemos es que
todo el mundo en esta conversación, todo latino que conozcamos o no, tiene a alguien de su familia que vino a este país por la misma historia, con la misma idea de pedir un poquito más aquí de lo que dejamos allá. Es lo único que tenemos en cuenta. Yo creo que eso de por en sí, estratégicamente, ¿no? Como una estrategia para sobrevivir en este país políticamente, económicamente, eso es lo que nos ha hecho formar una comunidad que entiendo perfectamente que somos muy distintos. Yo incluso a veces me cuestiono si lo que estoy diciendo tiene certeza en mi libro, de sí somos una voz. A veces lo tengo que cuestionar, pero sí creo que para sobrevivir en este país, la manera en la que este sistema se ha creado, sí se ha convertido en un tipo de unión, tal vez muy rara, pero un tipo de unión para sobrevivir políticamente, estratégicamente, económicamente. Y para mí eso es la latinidad, ¿no? Esta idea de que sé que tengo una historia inmigrante de mi familia y que en este país lo que me inspira, ¿no? Es la historia de mi familia inmigrante, ¿no? Que vinieron aquí con la misma idea, pedir más, un poquito más de libertad, un poquito más de derechos. Yo creo que eso me hace ver el país de distinta manera. Eduardo, tu historia también es distinta. A ti, ¿tú te consideras o te integras a la comunidad latina o latinex? Si voy a ser honesto, yo creo que no. Yo creo que yo me siento mexicano y me siento americano. Y tengo familia en México, voy mucho a México, aprecio muchos gestos culturales mexicanos, me identifico. Yo crecí en México también, ¿sabes? Acabé la universidad en México, entonces una parte grande de mi formación ocurrió allá. Y luego tengo una gran parte de mi vida también aquí. Y entonces un poco lo que yo siento, mi identidad es como este híbrido entre los dos. Estoy de acuerdo con lo que dice Paola de que hay utilidad estratégica en la concepción de latino. El poder político viene en los números, entonces la idea de construcción de esta comunidad mayor pues le conferirá mayor poder político y quizá la misma creación del concepto de latino pues a la hora de que genera ciertos gestos en este país como por ejemplo celebrar el 5 de mayo con mucha cerveza, que es una celebración muy extraña porque en México lo hacen una derrota, es una derrota militar, pero bueno, esto ahora es parte de un gesto panlatino en ciertas partes de Estados Unidos, donde pues, he visto a centroamericanos celebrando 5 de mayo. Pues, bueno, entonces igual se está gestando una comunidad a partir de esta definición. Y pues me parece bien y sí me parece útil, sobre todo si el objetivo es, digamos, llamar atención a las necesidades de esta comunidad y tener el poder político para digamos, levantar a esa comunidad y apoyar a esa comunidad. Sí le veo cierta utilidad. Me cuesta más trabajo entenderlo como una identidad real, así como entiendo mi identidad mexicana y esa la siento verdadera y real. No tengo que darle muchas vueltas para entender de lo que estoy hablando. Siento que la idea de la hispanidad sí requiere como más, más vueltas semánticas, ¿sabes? Claro. Esto, por ejemplo, que mencionas del 5 de mayo es interesante porque pareciera que más bien quienes hicieron este cabildeo para el país era gente de Puebla y no consideró toda la historia de México, ¿no? Es interesante. Eso es, a mí es una cosa que igual me llama mucho la atención, o sea, me sigue, después de tanto tiempo que en Estados Unidos me sigue llamando la atención. ¿Por qué celebran el 5 de mayo? No lo entiendo. Alguien que me explique, por favor. Bueno, justamente ambos se fueron hacia esta parte, me parece muy interesante, o sea, la comunidad latina no termina de ser, no termina de autodefinirse, me parece, no termina de ser definida de algún modo, lo cual es extraordinario porque eso significa que está en constante movimiento. Sin embargo, tenemos un cambio importante que viene empujando, muy interesante como parte de las teorías de la diversidad, que tú has trabajado muy bien, Paola, que es el término Latinx. Yo he hecho muchas entrevistas con artistas, políticos, etcétera, activistas, que me intenten explicar por qué Latinx, por qué es importante aplicarlo, etcétera. Y es muy interesante el trastabilleo que se tiene porque a veces pareciera que no hay una justificación real para ello. No estoy diciendo que esté mal, yo no es que esté en contra o a favor de utilizar o no el término, pero me parece interesante que, por ejemplo, entre solamente el 3 y 4% de la población considerada latina, hispana,
se considera Latinx y la mayoría de ellos evidentemente son jóvenes como mencionas tú, millennials o mucho más jóvenes, la generación Z. Entonces, ¿esto es algo generacional realmente o propone un cambio? ¿Por qué es importante el término, Paola? A ver, yo creo que las palabras, ¿no? Como la lengua, evolucionan, ¿no? Las comunidades evolucionamos, la historia se evoluciona. Yo creo que de alguna manera las palabras y la lengua reflejan los cambios sociales que las sociedades están viviendo. Yo creo que una de las razones por las cuales hay tanta controversia con esta palabra es porque se ha politizado completamente, ¿no? Completamente. La manera en la que yo simplemente defino Latinx es simplemente una manera más diversa, más inclusiva, para incluir a todo el mundo, a los más de 60 millones de latinos que vivimos aquí. Durante tantos años las palabras hispano, hispana, latina, latina, que son perfectamente normales, pero esas son palabras que tienen una historia, ¿no? Definiciones, y hay personas simplemente que no se han visto reflejadas en esas palabras, ya sean afrolatinos que no se vieron reflejados en la palabra hispana, ya sean translatinos que no se vieron representados en las palabras latino-latina. Latinx simplemente intenta incluir y reflejar de una manera más honesta quiénes somos. Y a mí lo más interesante es el odio que genera esta palabra. O sea, el odio que genera esta palabra. Y cuando me pongo a ver, suelen ser hombres latinos que no les gusta la palabra Latinx. Y porque creo realmente que hay algo de esa imagen que genera Latinx, ¿no? Hay algo de esta imagen en la que una persona como yo puede estar al lado de una persona afrolatina, al lado de una persona indígena, al lado de una persona documentada o indocumentada. Hay algo de esa imagen que a muchos latinos en este país no quieren ver, no les gusta, ¿no? Entonces, esa palabra Latinx crea una imagen que yo creo que muchos no están dispuestos a formar parte de esa comunidad. Entonces, yo creo que todo el mundo se debe definir como quieran, pero cuando yo intento referirme a quiénes somos, una comunidad enorme, intento decir Latinx simplemente porque creo que incluye más que otra cosa. Sí, que incluye a todos. Y cuando mencionas esto de los hombres, te refieres, me imagino, por eso te lo pregunto, a hombres heterosexuales principalmente. Sí, eso es completamente, eso son anécdotas personales, eso son muchas discusiones que he tenido, pero me he estado fijando en prácticamente el último año que el rechazo suele venir de hombres como entre 40 y 50 años, hombres blancos latinos, que odian la palabra. Y me encanta tener estas discusiones porque ese era el motivo, ¿no? de crear una palabra como Latinx, que la gente hable de quiénes somos, ¿no? Que la gente vea diversidades que tal vez no quieren ver. No, tal vez por lo que dice Eduardo también, el racismo no solo existe entre los americanos, sino hay racismo muy grave y muy fuerte en la comunidad latina. Y yo creo que estamos viendo quiénes somos y muchas veces a través de estas conversaciones, sí. Uh-huh. Eduardo, ¿tú qué opinas sobre esta parte? Pero sobre todo me gustaría tener esta parte como en el tema económico. Me gustaría hacer referencia a esta parte. A finales de los años 90, cuando la comunidad LGBTQ más estaba, digamos, como aumentando el poder social y económico, las grandes empresas, el grande poder económico los integró como un grupo económico importante, con influencia económica, es decir, para el mercado. Y pareciera que más bien se veía como consumidores más que como personas con derechos sociales, derechos humanos y civiles. Sientes que, o eso es lo que me gustaría como un poco tratar de explicar, sientes que la comunidad latina está jugando o teniendo ese mismo camino en los Estados Unidos actualmente? ¿O en el mismo sentido el término Latinx, como integrarse como una especie de término o de estructura de un grupo al que hay que poner atención porque es bueno económicamente y políticamente, como incluso Paola mencionó que se ha politizado? Mira, para empezar un paso atrás, no es sorpresa que las empresas entiendan a las personas como unidades de consumo y no como personas. Así funcionan las empresas. Te cuento, yo fui a trabajar para el Wall Street Journal en el año 2000, justamente porque de pronto estaban, oh my God, ¿cuántos latinos hay en este país? Un montón. Es una oportunidad de negocio. Y entonces el Journal quería que yo cubriera a esta comunidad como una oportunidad de negocio. Y entonces había enorme tensión en mi trabajo porque a mí francamente me interesaban otras historias, me interesaba hablar de migración, me interesaba hablar del contacto entre comunidades y ellos querían saber cómo la campaña Got Milk le hacía un anuncio con la Llorona para la comunidad latina para que bebiera leche. Entonces, llevamos por lo menos 20 años en que para el poder empresarial americano
latino, hispano, latina, hispana, latinx, si es el nuevo término que prevalece en la cultura, es un mercado. Y así seguirá siendo percibido. La verdad no tengo idea si Latinx cuán profundas raíces va a echar y cómo lo estaremos usando de aquí a, no sé, 10, 20 años. Es posible que se vuelva un término sin controversia, ¿no? Porque es verdad, los lenguajes cambian y es muy posible que esta palabra se convierta en el nuevo normal, pero sí, no sé, la Coca-Cola escribí un artículo una vez sobre Liz Claiborne, que hace fragancias, hace perfumes, que decidió hacer una fragancia latina y la llamó Mambo. Y todo el mundo me estaba tratando de explicar por qué la fragancia no era sobre el mambo, o sea, no era Javier Cugat, pero era mambo, así lo que te incitar un cierto frisón ahí. Entonces, sí, Latinx serán otra oportunidad de negocios. El punto aquí es que, bueno, no es que sea malo que sea una oportunidad de negocio, si el tema es que eso sepulte los derechos sociales y civiles. Es decir, ¿existe ese riesgo o no, Paola? Bueno, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que cuando hablemos de todos los latinos, que tengamos en cuenta a todas las distintas necesidades, ¿no? Ahora mismo es un ejemplo perfecto de lo que está pasando en la frontera. En la frontera, cuando solemos hablar de los latinos en la frontera, la imagen que nos viene a la cabeza es el latino centroamericano, al latino mexicano. Se nos olvida completamente que también existen latinos negros, ¿no? Y latinos afrolatinos indocumentados en este país, ¿no? Yo he tenido tantas conversaciones con afrocubanos, ¿no? Afrovenezolanos, y el trato es distinto. Entonces, es eso, o sea, la palabra para mí latinez, ¿no? El momento en el que estamos ahora mismo socialmente es que la gente simplemente tenga en cuenta a distintas personas de la comunidad que queremos lo mismo, pero tal vez de maneras distintas, ¿no? Igual, hablemos de la frontera, es lo mismo, hay tantos latinos trans que he conocido ahí que quieren pedir asilo en este país, pero que tienen necesidades distintas. Y para mí ese es el objetivo, romper el estereotipo de quiénes somos como inmigrantes, como latinos, como mujeres, como hombres, y ver claramente lo que antes no veíamos. Eduardo. Estoy totalmente de acuerdo. Nada más me acordé de una conversación que tuve con un sociólogo aquí en CUNY. Una de las cosas que está ocurriendo con la comunidad latina, sí, vamos a decir, es que se está deslatinizando con cada generación. Entonces, había gentes estudiando, por ejemplo, el nivel de educación de hispanos en Estados Unidos a través de las generaciones. Primera generación es predominantemente gente que no tiene un grado universitario, muchos no han acabado la preparatoria, etc. La siguiente generación, hay un avance muy alto en la educación. Para la tercera generación parecía estancarse. Entonces eso era una gran pregunta para sociólogos y economistas, estudiantes de educación. Pero parece que lo que está ocurriendo es que cuando llegas a la tercera generación, se reduce la identidad latina de la gente joven. Están viviendo en comunidades que hablan inglés, que son, gringas, vamos, y entonces pierden, digamos, el contacto con su latinidad, que es la latinidad de sus abuelos o de sus bisabuelos, ¿no? Que son los primeros migrantes para acá. Y entonces dejan de identificarse como latinos. Entonces, una cosa que está ocurriendo, y es un poco, da vuelta a la primera pregunta que nos hiciste, es que yo me pregunto qué va a ocurrir con esa erosión de la identidad latina a la hora de ir pasando de generación en generación y que los latinos se van como incorporando más a esta mezcla americana, ¿no? Estaba viendo una encuesta del Pew Research Center y 50% de la cuarta generación de personas que podrían considerarse latinas no se consideran latinas. 50%, es impresionante. O sea, justamente esto que estás diciendo. Ambos han tocado el tema de inmigración, creo que va nos lleva hacia el segundo punto de esta plática. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que
Donald Trump vuelve al escenario. ¿Por qué? Porque él y su equipo, incluido este polémico Stephen Miller y sus polémicas políticas migratorias y este impulso de querer traer más blancos a los Estados Unidos. Incluso el propio expresidente Trump dijo, ¿por qué no tenemos inmigrantes de Noruega en lugar de tener gente de El Salvador o de Guatemala? Pues bueno, un asunto bastante probable. Y no solo eso, lo que bien mencionas, Paola, hay un problema de discriminación dentro de las propias comunidades, dentro de los propios inmigrantes. Vamos a hablar de lo que está pasando en la frontera en este momento. O sea, la frontera, como bien señalas, ya no es un problema de mexicanos, no es un problema de gente del Triángulo Norte de Centroamérica, es un problema de gente de Venezuela, de Cuba, de chinos, de haitianos. Hay mucha gente que no sea, pero ha habido grupos, enormes grupos de gente originaria de China y de Corea que ha cruzado por la frontera y que ha sido detenida y ha sido expulsada a sus países y algunas veces a México, porque bueno, por este programa de los protocolos de protección al migrante, ¿no? Que terminan siendo una deportación acelerada. Y bueno, estamos viendo una frontera completamente distinta. México se ha convertido, yo creo que no se ha convertido, ahora lo estamos viendo realmente como lo que siempre ha sido, este elemento de paso hacia una búsqueda de mejor vida. Y la frontera se ha vuelto el punto clave. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se debería de poner atención en esta justamente transición que se está viviendo? Paola. Bueno, yo creo que lo acabas de mencionar, o sea, lo que mucha gente esperaba con esta transición de poder entre Trump y Biden es que Biden acabase con este famoso título 42 que Donald Trump implementó, que en este momento, este Title 42, básicamente le da autoridad a los oficiales en la frontera a poder expulsar a cualquier migrante que se presente bajo la idea de COVID, ¿no? O sea, que por razones de salud pública. Entonces, en ese momento, si uno va a la frontera, sigue viendo realmente la misma imagen que yo veía durante la administración de Trump. Las veces que he ido, ves a miles de migrantes que siguen en las mismas condiciones en las que Donald Trump les tenía. Muchos de estos migrantes, lo que la gente tiene que entender es que están siendo completamente expuestos a los carteles, ¿no? El migrante cubano se ha convertido en el mejor tesoro que el cartel mexicano puede tener, porque les extorsionan, ¿no? Les secuestran para luego poder pedir dinero a sus familiares que pueden estar, por ejemplo, en Miami o aquí en Nueva York. Entonces se ha convertido en un ciclo de violencia y para mí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que la imagen no ha cambiado. Al final del día estamos viendo la misma imagen, miles de migrantes que siguen ahí, miles de migrantes que siguen siendo secuestrados y muchas familias que se están también teniendo que separar de una manera distinta a la que Trump hizo, pero sigue siendo la misma dinámica de separación de familia, porque muchos padres y madres están haciendo esta decisión horrible de mandar a sus hijos a este país porque ellos saben que ellos mismos en esos momentos no pueden ir. Así que hay un intento de humanizar la frontera, sí. Hay un intento de cambiar la estrategia, sí. Pero ¿está realmente cambiando lo que estamos viendo? Yo creo que desafortunadamente todavía no. Eduardo. Híjole, pues sí, no, la realidad política actual en Estados Unidos me parece indicar que no va a haber ningún cambio profundo de política migratoria en esta administración. Biden se ha dado cuenta que cojea muy fuerte por ahí, que es muy vulnerable por ese flanco. Y sus deseos, yo creo que de hecho habló en la campaña de una política migratoria más abierta, de legalizaciones, de una política migratoria mucho más racional, porque pensemos que una parte importante de la idea es que Estados Unidos necesita migrantes. O sea, Estados Unidos es un país que está envejeciendo, es un país que le vendría muy bien una política migratoria mucho más liberal que la que tiene. Sin embargo, la restricción política, digamos, los límites políticos de Biden le dicen que no puede hacer nada. Y entonces yo dudo que vaya a haber algún cambio así de veras sustancial en la política migratoria. De hecho, le quedó re bien que Trump hubiera ya pasado esta disposición para echar a los inmigrantes, porque no la tuvo que imponer él. Nada más la tuvo que dejarla que la había impuesto. Y la está defendiendo, es decir, justamente hacia allá iba, o sea, ese discurso durante la campaña de una política migratoria más humana, pero lo primero que hizo fue defender
cuando los activistas estaban luchando contra ello, diciendo, termina el título 42. ¿Por qué? Porque estás expulsando de manera expedita a los inmigrantes sin darle el derecho a pedir asilo. Es decir, y el gobierno de la administración Biden lo está defendiendo en tribunales. Entonces, ¿es un doble discurso, Paola? Lo es, pero yo creo que esa es la hipocresía de este país, de alguna manera, que no es el problema de Biden, ¿no? Hay una distancia entre la historia que queremos contar como país, ¿no? Nos encanta decir que somos un país de migrantes, que le damos siempre la bienvenida a los inmigrantes. This is who we are. Somos este país, ¿no? Y luego, en realidad, es un mensaje muy distinto. De los primeros mensajes que Mayorkas le dijo a los migrantes, Biden, Jen Psaki, era don't come, no vengan. Entonces, son dos historias muy, muy distintas. Yo creo que el gran problema yo creo que tiene el presidente Biden es que tiene que entender cuál es su base y a quién está hablando, ¿no? Porque muchos de los latinos que votaron por él, muchas de las familias inmigrantes que votaron por él en estados como Arizona, Nevada, son personas que votaron por él porque creyeron en ese mensaje que él tenía de humanizar, ¿no? Esta frontera, ¿no? De volver a reintegrar al sistema de asilo que este país siempre ha tenido. Y no lo ha hecho. Entonces yo creo que no sabe muy bien a quién hablarle. Yo creo que le tiene mucho miedo a ese bloque de republicanos y lo estamos viendo en la frontera. Hay dos mensajes muy distintos y esos mensajes lo veo que confunden mucho al migrante, ¿no? El migrante simplemente si tú le dices no vengas, eso no funciona. La desesperación es tan grande, este sueño americano es tan grande que eso siempre va a ganar, al menos que pongamos un fin a esta narración de que somos un país de inmigrantes, ¿no? Y no se pueden tener las dos cosas. Eduardo. Sí, pues mira, perfectamente. Existen, claro, 60 millones de personas todavía en el 2020 votaron por Donald Trump, una persona que propone un país americano de 1950. Donde los hombres blancos tienen el poder absoluto sobre las instituciones, los poderes, las manivelas. Este mundo de Doris Day es un mundo que es inímico, es hostil a la inmigración por la frontera sur. Es hostil a las personas morenas que hablan español o creol en este caso, ¿no? Y bueno, y entonces Biden está un poco paralizado por el temor a este voto, a este poder político, a pesar de que sí, yo creo que su corazón está en otro lado. En un podcast que recién grabé, que va a salir pronto, una de las cosas que platicábamos con uno de los expertos que invitamos es que no va a ocurrir una reforma migratoria. Los demócratas, y como bien dices tú, Paola, no es un problema de Biden, es un problema del país. Es un problema de los demócratas por prometer cosas. Es decir, a mí me parece, como dice un dicho mexicano, se les da a los votantes al tole con el dedo, en este caso a los votantes latinos, que les prometen alguna cosa y no lo cometen. Como lo hicieron en 2012 también. Tenían mayoría, se prometió una reforma migratoria, pudieron lograrla y no lo hicieron. Solamente para beneficiarse con el voto. O sea, ¿qué nos deja eso? O sea, ¿cómo no están dimensionando los demócratas cómo les puede afectar política y electoralmente esto? Paola. Yo creo que la diferencia entre el 2012 y ahora es que estos dreamers que vimos en esas imágenes increíbles, ¿no? En 2012, los dreamers con Obama protestando, esos dreamers ahora son mayores, ¿no? Se han organizado con tanta fuerza que lo que estoy escuchando es que no se van a dar por vencidos. O sea, ya no es una opción, tal vez lo era en el 2012, pero ahora no lo es. Tienes razón. Los demócratas tienen el Senado y el Congreso. Los demócratas tienen a un presidente que ha prometido pasar esta reforma migratoria. Pero no solo eso, los americanos están de acuerdo que una reforma migratoria va a beneficiar a este país. O sea, que todos los elementos están ahí y yo creo, por lo menos lo que estoy viendo, ¿no? Lo que me están contando es que entienden que this is it, ¿no? Lo que dicen todo el mundo, this is our once in a lifetime opportunity. Es esto o nunca más. Y lo que me dicen mis amigos inmigrantes, lo que me dicen mis amigos del movimiento es que no se van a dar por vencidos. Y por lo que dicen personas como Nancy Pelosi y Schumer, hay alternativas. Tal vez puede ser una estrategia política que nos quieren decir este mensaje. Ven algunas alternativas. Yo también no estoy muy convencida, pero sí sé que hay un cambio
hay más confianza, hay más fuerza, tienen menos miedo a los políticos de lo que tenían en el 2012 y de esa manera puedo creer que tal vez vayan a lograr algo simplemente por la presión política. Si Biden no consigue esto, las repercusiones en el 2022, en las elecciones de medio término, las repercusiones en el 2024 van a ser enormes. Yo creo que eso sí lo tiene muy claro él. Eduardo. Pues mira, yo le entro tengo mucho más escepticismo que Paola sobre los prospectos de esto, de un cambio de esta magnitud. Acuérdense que la última reforma migratoria de relevancia, de envergadura, fue en los años 80, hace ya mucho, mucho tiempo. Y por con un republicano. Un presidente republicano, Ronald Reagan. Y el último gran intento fracasado no fue una administración demócrata, fue la administración de George W. Bush en 2005. Y entonces ahí un poco te das cuenta que no es directamente partisano el apoyo o el rechazo a la migración. De hecho, hay un contingente empresarial que es muy favorable a la migración porque ve una fuerza de trabajo ahí barata que le encanta. Entonces, hay muchas... Claro, el Partido Republicano está cambiando, el Partido Republicano post-Trump no es el mismo Partido Republicano que en el 2007, pero quiero decir, no tenemos un contingente demócrata pro-migración, un contingente republicano anti-migración, y que eso esté clarísimo, ¿no? Pero te digo, mi escepticismo viene del proceso de 2007. En el 2007 se hizo este trabajo muy fuerte para unir, digamos, los tres grupos más importantes, el grupo sindical, se convenció a la AFL-CIO, que era muy escéptica sobre la inmigración. Por fin cambió la posición de la AFL-CIO a aceptar una reforma migratoria que dejara entrar más inmigrantes a trabajar a Estados Unidos. Se tenía la comunidad empresarial y se había convencido a este grupo, no sé, yo los llamo los tribales republicanos, los que les hace feo, son los anti-inmigración por motivos pues, culturales, racistas, etcétera. Los lograron convencer prometiéndoles que ahora sí iba a haber una protección en la frontera, pero a prueba de bala, que pasada, ahora sí ya nadie más iba a entrar ilegal. Pero eso se desmoronó. O sea, estaban los tres, esta reforma iba a pasar y de pronto los sindicatos se empezaron a preocupar porque los xenófobos decían que no querían darle un paso a la ciudadanía, a los migrantes que iban a ser legalizados. Entonces los sindicatos dijeron, no, pues la verdad no tenemos muchas ganas de que entren muchos más trabajadores inmigrantes. Entonces los empresarios dijeron, si no entran más trabajadores inmigrantes, nosotros no apoyamos. Y se desmoronó la coalición política y llegamos a nada. Desde el 2007 yo no he visto nada que se acerque más que haya llegado más cerca. Y mirando, digamos, las motivaciones políticas ahora, la probabilidad que yo le doy a una reforma significativa está bien cerquita de cero. Bueno, tenemos ya realmente muy poquito tiempo para esto. Tocamos parte del poder político porque está totalmente ligado con el tema de inmigración, evidentemente, pero me gustaría terminar con estas dos preguntas, que bueno, va a ser un poco difícil que me las respondan juntas, pero sí me gustaría su opinión al respecto. O sea, la primera es que la mayoría cree, los demócratas creen o sienten, y los asesores políticos, al menos los que yo he entrevistado y durante todo el proceso de campaña pasada, por ejemplo, que los latinos tendrían que votar por los demócratas, simple y llanamente porque eran latinos. Es decir, ellos decían que no había, o sea, ¿por qué los latinos tendrían que votar por republicanos? Entonces, sin dar una explicación. Y lo segundo, y esto que platicábamos en algún momento, Eduardo, sobre cómo el país se está reestructurando, los nuevos datos del censo hablan de que no hay una mayoría, bueno, pronto ya no habrá una mayoría, digamos, determinante. Todavía existe la mayoría blanca, pero en pocos años eso ya no existirá. La comunidad latina sigue creciendo por diversos motivos y a pesar de, digamos, lo que está pasando en la frontera, etcétera, la comunidad asiática, aunque en menor número, sigue creciendo en porcentaje aceleradamente, etcétera. Y otras comunidades que no se mencionan, pero que también están creciendo, la comunidad incluso de los musulmanes, etcétera, gente de Medio Oriente, que no necesariamente todos son musulmanes, cabe aclarar. Entonces, ¿cuál es el poder político? Es decir, ¿a dónde nos llevará esta diversidad en cuanto al poder político? ¿Vamos a ver solamente dos partidos o vamos a ver
una reestructuración en cuanto al poder político y evidentemente poder económico eventualmente en el país con esta reestructuración del censo? Paula, perdón. A ver, lo intento yo primero. Tienes toda la razón. O sea, hay una realidad que no podemos escapar, que es en el 2045 este país va a ser mayoría-minoría. O sea, eso da igual quién esté en el poder, da igual cuánto una persona como Donald Trump gane. Esa es la realidad, ese es el futuro del país. Lo que el censo reflejó de la comunidad latina, a mí me pareció bastante increíble, ¿no? Que en los últimos 10 años más latinos se están identificando con más diversidad racial y menos latinos se están identificando como blancos. Eso nos dice algo. Eso a un partido demócrata le dice inmediatamente que van a votar por ellos, pero si hemos aprendido algo de estas elecciones del 2020 es que tenemos que cuestionar absolutamente todo, absolutamente todo. Desde el 2016 al 2020, Donald Trump ganó 10 puntos más con la comunidad latina de la que ganó en 2016. Es decir, que después de ese mensaje, después de las imágenes de separación de familias en la frontera, después de las imágenes de los niños en las jaulas, después de las deportaciones que vimos, después de Donald Trump, más latinos votaron por él en el 2016. Así que eso nos dice algo. Tal vez Reagan tenía razón, tal vez el latino es republicano y no lo sabe ahora. Entonces, para mí hay dos estrategias ahí. Entender quiénes son esos latinos que por fin se están sintiendo que pueden ser racistas abiertamente, y creo que ahí hay un fenómeno que tenemos que entender, y también hay que tener en cuenta al latino que nunca hemos tenido en cuenta, al latino musulmán, que hay muchos, al latino trans, que hay muchos, al latino indígena, que hay muchos, los latinos que no hemos visto, y tal vez ahí ambos partidos pueden ganar a más votantes que nunca han tenido bajo sus alas. Eduardo. Así que mis respuestas son, no lo sé, no tengo ni idea. Ahí lo voy a intentar. Yo creo que la principal consecuencia política de este cambio demográfico del que han hablado ahorita va a ocurrir en la comunidad blanca. Va a ocurrir variaciones de lo que ocurrió en 2016 y en 2020. Candidatos, oportunistas políticos que tratan de utilizar el terror blanco ante una sociedad que está cambiando de una manera que ellos perciben en su contra. Y ese terror va a tener un poder político brutal durante los próximos 20 años. Va a tener un impacto muy grande en nuestras próximas elecciones. Entonces, este cambio demográfico del que habla Paola ahorita, tú miras lo que están tratando de hacer los republicanos para detener la consecuencia política de este cambio, cambiando la forma en que se diseñan los distritos electorales, apretando las leyes para hacer más difícil votar, principalmente a gente de menos recursos, que le va a pegar más a comunidades de color. Digamos, ahí la idea de llenar la Suprema Corte de conservadores blancos, todos estos son intentos de reducir el impacto político de este cambio demográfico. Y eso para mí es lo que es más importante, la consecuencia más importante de esto que mencionas. Pero un segundo punto que quería mencionar, es que mencionó Paula hace un ratito, es que no hay que perder de vista que la comunidad latina tampoco es libre de racismo. Yo escribí sobre Compton, en mi libro escribo sobre Compton, que es una ciudad al sur de Los Ángeles, que fue la primer ciudad, seguramente al oeste del Mississippi, gobernada por un gobierno negro, consejo de la ciudad y la alcaldía, y una ciudad fue blanca, luego los blancos huyeron de ahí en medida que llegó una población negra, es una ciudad predominantemente afroamericana, y de pronto empieza a llegar mucho migrante mexicano, se vuelve una ciudad principalmente mexicano-americana, latina. Los conflictos entre los afroamericanos y los mexicanos eran tremendos sobre el uso de español en las escuelas, sobre dónde ponían a la policía, sobre cómo trataban los procuradores a los mexicanos. Había conflictos, pero tremendos, sobre uso de recursos y sobre poder político. Entonces, no me queda a mí, digamos, solo para repetir lo que Paula dijo hace un ratito, esas tensiones están muy, muy vivas. Y una de las preguntas una de las sorpresas que nos dio esta elección fue este gran movimiento de voto latino hacia Trump.
yo y he tenido esta conversación con varias gentes, sospecho que las protestas urbanas que vimos después del asesinato de Floyd en muchas ciudades de Estados Unidos, en comunidades latinas, muchas comunidades latinas pueden haberse sentido amenazadas por este movimiento urbano en contra, digamos, de estos cuerpos policiales que asesinan a hombres afroamericanos desarmados. Y entonces un poco el voto en el sur de Texas, que fue un voto muy fuerte para Trump, yo sospecho que tuvo que ver con, sí, tuvo que ver con una reacción en contra de lo que comunidades hispanas consideraban otra comunidad, la comunidad afroamericana con la que no se identifican, protestando en la calle. Y es algo que Trump identificó muy bien. Trump empujó ese botón fuertísimo y yo creo que ese botón funcionó en muchas comunidades latinas. Eduardo, Paola, pues sí, justamente esto que mencionas, va rápidamente. Durante justamente la campaña entrevisté operadores políticos republicanos y demócratas y una cosa que me llamó mucho la atención, y Eduardo lo señalas perfecto, es ellos identificaron el discurso que los votantes querían escuchar. Y entonces a las comunidades latinas, mexicanos hablaban a mexicanos, colombianos a colombianos, venezolanos a venezolanos. Y entonces eso les ayudó a aumentar cuando se dieron cuenta, y se dieron cuenta de una manera como accidental. No es porque lo tenían planeado, se dieron cuenta de forma accidental y empezaron a replicar eso. Y entonces es cuando comenzaron a aumentar el voto. Pero bueno, esto seguramente será tema de otro panel que será seguramente igual de interesante que esto. Paola Ramos, muchísimas gracias. Eduardo Porter, un gran placer haber platicado con ustedes. Gracias por compartir sus investigaciones, su conocimiento y tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con la inmigración, la diversidad y el poder político entre los latinos en Estados Unidos. No olviden, por favor, consultar los libros, no consultarlos, compren los Latinex de Paola Ramos y El precio del racismo de Eduardo Porter. Le agradecemos mucho al Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY por organizar este tipo de paneles y por invitarnos a este gran evento que es la Feria Internacional del Libro de Nueva York, que ojalá se convierta, esta es la tercera edición y ojalá no sea la última, sea muchísimas más y estemos aquí nuevamente en la cuarta, en la quinta, en la sexta y muchísimos años más, porque necesitamos promover la lectura, que la gente conozca qué es lo que está pasando y qué es lo que están desarrollando los distintos pensadores de la comunidad latina. Soy Jesús García, muchísimas gracias por acompañarnos.